Camino de regreso, dando botes dentro del carruaje, el miedo de Charlotte se esfumó. Aunque cada vez que miraba a Winter, sentado frente a ella, el pánico volvía a hacer acto de aparición incluso con mayor intensidad. Realmente no llegaba a entenderlo. Él no había hecho nada mágico. De hecho, había mantenido a Leila en su regazo mientras le explicaba a los niños los entresijos del servicio religioso anglicano, y cualquiera que los hubiese observado por primera vez no habría dudado en calificar a aquel hombre como un estupendo padre de familia. Sí, había besado a Charlotte. Alguien incluso podría haber dicho que llevaba algún tiempo cortejándola. Pero en ningún momento se había mostrado como un salvaje, fueran cuales fuesen sus maneras dentro de casa. Su carácter bárbaro, a decir verdad, consistía únicamente en su tendencia a caminar descalzo y al hecho de que lucía un pendiente en la oreja. Sin embargo, los razonamientos lógicos a Charlotte le servían de bien poco. Tenía que, alejarse de él, pues había apreciado en Winter la intención de descubrir sus secretos, y de aplicar su magia en ella. Cuando el carruaje empezó a ascender el camino que llevaba hasta la puerta de Austin Park Manor, Charlotte dijo: «Los Burton me han hecho pensar en un detalle, no me he tomado ni uno de mis mediodías libres. Dado que me he encontrado con ellos y que han sido muy amables conmigo, quizá tendría que hacerles una visita lo antes posible». «¿Ahora?», preguntó Robbie. El sirviente abrió la puerta y el niño saltó del carruaje. «Pero sí acaba de verlos», dijo a voz en grito como si una gran distancia les separase. «Prometió leer para mí», dijo Leila. Charlotte palmeó la mano de la niña, pero lo hizo con tanta celeridad que aquel gesto evidenció su estado de nervios. «Te lo prometí. Y lo haré en cuanto vuelta esta tarde. Tu niñera, Grania, puede cuidar de ti. Podéis cenar y, si la tierra está bastante seca, dar un paseo». El modo en que había hablado debería haber impedido cualquier objeción, pero Winter todavía no había dicho palabra. Sus reservas reverberaban contra la tapicería de piel granate y descendía por las ventanillas de cristal como si de hielo se tratase. Si al menos Charlotte estuviese acostumbrada a charlar, pero ella aborrecía charlar. Como lo hacían la mayoría de las mujeres. Tenía tan poca práctica que incluso Leila la observaba con los ojos muy abiertos mientras Winter cogía en brazos a su hija y se la pasaba al sirviente que esperaba en tierra. Le pellizcó a Leila en el mentón y sonrió hasta que ella le correspondió con otra sonrisa. Después le hizo un gesto al sirviente para que se alejase. Cerró la puerta. Charlotte se fijó en que había dejado la mano en la puerta, lo cual le hizo sentir horror y, para su escarnio, excitación a partes iguales. El interior del carruaje era lujoso, pero era demasiado pequeño para acoger a una mujer nerviosa y a un hombre corpulento dispuesto a obtener respuestas. Aunque, muy posiblemente, ella estaba malinterpretando sus intenciones. Con toda probabilidad estaba mostrándose, una vez más, sobreprotector. «Señor, no es necesario que me acompañe hasta la casa de los Burton. Puedo perfectamente ir sola». Winter se recostó en su asiento, cruzó los brazos frente al pecho y la miró inquisitivamente. «Aún no me ha dado las explicaciones que merezco». «No le debo explicación alguna». En el exterior, escuchó el murmullo lejano de las voces de los sirvientes intentando descifrar aquel extraño comportamiento. Miró hacia el exterior y los vio reunidos en los escalones de la entrada, observando el carruaje y haciendo gestos. «¿Usted también va a alguna parte?», preguntó esperanzada. Él la ignoró como si ni siquiera hubiese llegado a hablar. «El conde de Porterbridge es el patriarca de su familia». El cochero se alejó del grupo de sirvientes, llegó hasta el carruaje y llamó a la puerta dubitativamente. «¿Mi señor? ¿Dónde desea que le lleve?». «A ninguna parte». «Vete». Eso no ha estado bien. El reproche no fue un comentario automático, sino un intento de equilibrar la balanza de poder, de paso, cambiar de tema. «¿Sketts?», preguntó Winter. Sketts respondió desde el otro lado de la puerta. «Sí, mi señor». «Vete, por favor». Charlotte no pudo verle la cara, pero imaginó a la perfección el gesto de confusión de Sketts antes de responder. «Como usted desee,
señor. Ni siquiera tuvo que planteárselo, estaba segura de que el cochero ya iba camino de la cocina para chismorrear. Abra la puerta, le pidió suavemente a Winter. ¿Qué van a pensar los sirvientes? Resultaba obvio que a Winter le importaba bien poco lo que pensasen, y no tenía intención alguna de seguirle la corriente a Charlotte. Hablaría con ella de lo que a él le viniese en gana, y no la dejaría escapar hasta que se sintiese satisfecho. Usted, Lady Señorita Charlotte, es una de las Dalrymple de Porterbridge Hall. No había empatía ni afecto alguno en sus palabras. Las recientes lluvias y el cielo encapotado provocaban que la temperatura fuese más bien baja. Sin embargo, aparecieron sobre el labio superior de Charlotte unas diminutas gotas de sudor y ella rebuscó torpemente en su bolso intentando encontrar un pañuelo. Si respondo a sus preguntas, ¿me dejará marchar? Winter no prestó atención a su propuesta. Por el contrario, intensificó su deseo de respuestas entornando los ojos. Cualquiera habría podido pensar que estaba enfadado con ella. Las mujeres siempre tienen que estar protegidas, dijo, y sin embargo su tío le permite ir de casa en casa sin estar comprometida con nadie, convirtiéndose en presa fácil para cualquier hombre que desee poseerla. ¿Cabía la posibilidad de que se mostrase aún un poco más soberbio? No tenía en cuenta su voluntad, la mantenía retenida y además insinuaba que estaba indefensa. ¿Acaso estaba queriendo darle a entender que era una mujer echada a perder? Ese era el resultado de haberse dejado besar por él. Dignidad. Gracia. Ecuanimidad. Charlotte necesitaba recurrir a la disciplina, y la situación en la que se encontraba en ese momento era la prueba más flagrante de ello. No soy una presa fácil, señor, y no creo que haya un solo caballero en Inglaterra que ose imaginar que lo soy. Así que sabe usted cuidarse sola. Por descontado. Se enjugó el labio superior. Pues ese es el derecho y el deber de su tío. Tiene usted 26 años. No está casada ni comprometida. Es usted una mujer desgraciada. No lo soy. Winter respiró hondo. Está bien. Incluso en el bar siempre había alguien que no cumplía con sus deberes. Charlotte recostó la espalda muy despacio en el asiento. Ahora Winter no parecía enfadado. Daba la impresión de estar reflexionando, y aunque tal vez fuese preferible verle mostrar sus emociones, quizá esa interrupción pusiese punto final al interrogatorio. Si ella le seguía la corriente, con toda probabilidad no tendría que escuchar más insultos. Con tono sereno, dijo. Estoy convencida de ello. Pero yo conozco mis deberes. Y a partir de ahora asumo la responsabilidad de hacerme cargo de usted. Charlotte se inclinó hacia adelante como movida por un resorte. ¿Usted? ¿Hacerse cargo de mí? No se lo permito en absoluto. No necesito su permiso. Se inclinó también hacia adelante, aunque muy despacio, hasta que sus rodillas se rozaron y sus rostros quedaron a escasos centímetros de distancia. Él la miraba fijamente. Usted es mi empleada. Eso no le da derecho, a veces un hombre no puede esperar a tener derecho. A veces tiene que hacer las cosas sin más. Charlotte se sintió presa de la frustración, y casi se puso a gritar. Pero sabía que los sirvientes andaban cerca, y si gritaba Leila no tardaría en enterarse, y cómo podría convencer a la niña de que mantuviese el tono adecuado de voz al hablar si su profesora no lo hacía. Así pues, adoptó un tono de voz amable, moduló su voz y le dio un deje tan frío que casi pudo ver cómo las palabras caían al suelo debido al peso del hielo o las lastraba. Su problema, señor, es que dice cosas sin darse cuenta de lo inapropiadas que resultan. Winter recapacitó durante unos segundos, manteniendo inexpresivo su hermoso rostro. Así es. Y, a decir verdad, no me importa que así sea. Era mucho más alto que ella, hacía gala de la confianza en uno mismo que entrañaban la belleza, el dinero y la masculinidad, en un mundo regido por hombres. De nuevo sintió que le faltaba el aire, y notó como una gota de sudor descendía por su espalda. Entonces, ¿estoy equivocado? ¿Acaso en Inglaterra un hombre no tiene el deber de cuidar de las mujeres de su familia? ¿Cómo le fastidió esa pregunta? Los hombres suelen ocuparse de sus hijas,
pero no es necesario que se hagan cargo de sus sobrinas o tías. Eso supondría una enorme carga. Para un hombre pobre, sin duda. Sé que las chicas que trabajan en nuestra casa ayudan con sus sueldos a la supervivencia de sus familias. Pero su tío es un hombre pudiente. Pudiente es un término comparativo. Las posesiones de mi padre estaban vinculadas a la herencia masculina. Su padre era el hijo mayor y fue conde antes de que lo fuese el actual conde de Porterbridge. Ahora la estaba incomodando. Estaba al corriente de la historia, pero aún así respondió cortésmente. Sí, por eso soy Lady Charlotte. El dinero y las tierras pasaron a manos de su tío. Sigo sin entender por qué dice usted que su tío no es una persona pudiente. Sí, es una persona adinerada, pero tiene muchos hijos. Ah. Winter asintió. Es un hombre muy potente. Ella replicó al instante. ¿Por qué si un matrimonio tiene muchos hijos se dice que el marido es muy potente pero si no los hay se dice que la mujer es estéril? Tras decirlo, anonadada, cerró los ojos. ¿Qué especie de locura le llevaba a proclamar sin más lo que pensaba? ¿Y por qué, santo cielo, Winter daba por hecho que, en tanto que había dado mal ejemplo, podía discutir con ella temas como la fertilidad? Abrió los ojos y le miró fijamente. Ha sido muy impropio de mí. Por favor, entienda que no debería usted hablar nunca de hacer niños, dijo intentando ayudarla. Fecundidad, replicó ella con firmeza. Cuando esté en sociedad, nunca deberá usted referirse bajo ningún concepto a la fecundidad de un hombre o una mujer. Lady señorita Charlotte, no sé qué voy a hacer con su tutelaje. ¿Se estaba burlando de ella? Antes de que pudiese hacerle pregunta alguna, a Winter le vino una idea a la cabeza. Me reprende por querer responsabilizarme de usted. Dice usted que es capaz de cuidar de sí misma, sin necesidad del consejo de un hombre. Si conociese su historia, tal vez estaría de acuerdo con usted. De golpe lo entendió todo. Me está tratando como a un rehén. Aferró el picaporte de la portezuela. Él la agarró por el brazo. No apretó fuerte, no le hizo daño. Aunque tampoco tenía intención de dejarla ir. Lady señorita Charlotte, lo único que deseo es saber por qué está usted tan sola. Debería de haber reconocido la expresión de su rostro de inmediato, lo había visto las veces suficientes para hacerlo. Desde que llegó de Londres la tarde anterior, Winter la había estado acosando, no con malas intenciones sino guiado simplemente por una vulgar curiosidad. Alguien en Londres le habría ido con el cuento. Apuesto a que ya sabe lo que desea saber. No lo suficiente, Lady señorita Charlotte. La miró con un deje de ira. Nunca he sabido lo suficiente sobre usted. O sea que quería conocer los detalles. ¿Y qué diferencia entrañaba eso? Quería saber. Y ella seguramente se lo contaría todo. Tal vez de ese modo él le permitiría seguir llevando a cabo su trabajo. Se libró de la mano de Winter y apoyó la espalda en el respaldo del asiento, cruzó los brazos sobre el regazo y se puso seria. ¿Qué es lo que desea saber? ¿Todo? ¿O solo los detalles relativos a mi ignominiosa huida de Porterbridge Hall? Él se inclinó hacia adelante como si temiese que Charlotte volviese a cerrarse en banda. Creo que todo. Charlotte bajó la vista a sus manos y, con aire ausente, estudió sus uñas. Fui hija única. Estaba muy mimada. Tenía niñera, criada, institutriz y un montón de juguetes solo para mí. Correteaba a mi aire por los pasillos de Porterbridge Hall. Las tierras de la propiedad estaban ahí para que yo las cabalgase con mi pony. Su infancia y juventud habían sido realmente una época dorada, y el único modo en que podía hablar de ello era manteniendo un tono aburrido y gris, manteniéndose a distancia de los recuerdos echando mano de una férrea determinación. Porque cuando se dejaba llevar por los recuerdos. A papá y mamá los mató un rayo cuando yo tenía 11 años. Winter intentó tomarla de la mano, pero ella la apartó. Usted desea saber. Y ahora sabrá. Pero no me toque. A él no le gustó su tono de voz, a Charlotte le resultó evidente.
Frunció el ceño con gravedad y la piel alrededor de la cicatriz empalideció. Pero, tal como había supuesto, él no iba a hacer nada que pusiese en peligro su confesión, no hasta que le hubiese contado todos los jugosos detalles. Ella le miró fijamente a los ojos hasta que él asintió y volvió a recostarse en el asiento. Entonces, prosiguió. La tierra dejó de ser mía. La casa dejó de ser mía. Mi tío y su familia se instalaron en ella, y eran muchos. Dijeron que ya no necesitaba niñera, que ya no era una niña, e instalaron a los niños y sus cunas donde yo jugaba con mis muñecas. Los mayores invadieron mi cuarto de juegos. Mi tío dijo que no tenía que comprar juguetes porque yo tenía demasiados. Mi criada y mi institutriz se marcharon. Mi tío no quería pagarles más por cuidar a todos sus hijos de lo que cobraban por cuidarme solo a mí. Tuve que compartir dormitorio con 2 de mis primas. Una de ellas mojaba la cama por las noches. Además, se peleaban. No tenía un solo lugar donde poder estar sola, y nadie se preocupaba de mí. Las últimas palabras habían sonado un tanto autoindulgentes, por lo que añadió, ¿por qué tendrían que haberlo hecho? Ni siquiera se preocupaban unos de otros. Winter se sacó los guantes y los dejó a un lado. ¿Qué hizo usted? ¿Qué hice? ¿Pillaba berrinches? ¿Exigía que le devolviesen los juguetes? No. Claro que no. Estaba tan confundida. Cuando miro hacia atrás pienso, pobre niña. Estaba desconcertada. Estaba a punto de convertirme en mujer y nadie cerró la boca de golpe. No quería ofrecerle una visión demasiado nítida de la chica problemática que había sido. Winter disfrutaría demasiado con una declaración tan dolorosa. Todos disfrutarían, como lo hicieron todos aquellos que desearon conocerlos. Detalles después del escándalo. Estaba usted asustada. El suave tono de su voz y su amable mirada no iban a confundirla. Estaba siendo sometida a un brutal interrogatorio. Todo me asustaba, convino secamente. La familia al completo me molestaba. Gritaban, iban dando saltos de un lado para otro, se pegaban y peleaban. No entendía en absoluto esa clase de comportamiento. No sabía cómo comportarme. ¿Y ahora lo entiende? He vivido con diferentes familias. Algunas son felices y otras no. Algunas son ruidosas y otras no, y las hay que intentan que algunos de sus miembros se sientan fatal, como la de mi tío. Sigo sin entenderlo, pero sé que era así. Creo que mi familia es feliz, dijo Winter con aire reflexivo. Al menos a mi madre le hace feliz que estemos en casa, y los niños serán felices cuando se hayan adaptado. ¿No lo cree usted, Lady Señorita Charlotte? Creo que sus hijos son encantadores. ¿No quiere saber si yo soy feliz? Charlotte sonrió, aunque apenas curvó los labios. Debería usted serlo, señor. Debería usted sentirse en éxtasis. No le agradó el tono sarcástico y, al responder, su acento resultó más palpable. Todavía, no. Charlotte curvó los dedos de los pies dentro de los zapatos, y a regañadientes se mordió la lengua, diciéndose que era más inteligente mantener la boca cerrada, pues él no dejaba de ser un bárbaro. Intenté hacerme invisible. Hacía todo lo que mi tío o mi tía me ordenaban, pero los otros niños solían meterme en problemas a la menor oportunidad. Entonces mi tío me gritaba, y yo odiaba que me gritasen. El problema es que se parece mucho a mi padre. Aunque mi padre era mi padre. Mi padre amaba a mi madre y me amaba a mí. Si el actual conde de Porterbridge ama a alguien, se lo guarda para sí. Tiene el carácter de un mal dolor de muelas. Dejó de hablar y Winter se dio cuenta de repente de que no tenía intención alguna de contarle el resto de la historia. Se sintió anonadado. Él era de lo más empático y perspicaz, y ella le estaba hablando a él, su alma gemela, el hombre que iba a casarse con ella. Charlotte aún no lo sabía, pero lo sabría cuando pudiese confiar en él. Aún así, no se lo reprochaba. Sabía que le habían hecho daño.
Todos los detalles de su comedido comportamiento le habían advertido de que se trataba de una mujer maltratada una y otra vez hasta el punto de haber llegado a desconfiar de cualquier palabra amable. Su historia es peor de lo que pensaba. ¿En serio?, preguntó sin excesivo interés. No había lugar a dudas de que estaba enfadada con él, pues era una celosa guardiana de su privacidad. Pero cuando comprendió que a él le había afectado lo que le había contado, y que la apoyaba, suavizó un poco su postura. Eso viene a confirmar una vez más que mi plan es el adecuado. ¿A qué plan se refiere? Tenemos que casarnos. Aquella afirmación dejó a Charlotte sin palabras, lo cual agradó a Winter. Permaneció inmóvil y con los ojos muy abiertos. Winter le dio unos segundos para que se recuperase. Es usted una mujer muy apta. Su formación es exquisita, es usted guapa y excepcionalmente bien educada. Se detuvo, pero ella no sonrió. Y necesita usted un marido. Ella no profirió exclamación alguna, ni le dio las gracias, ni se lanzó a sus brazos arrastrada por un arrebato de placer. Tal vez no había entendido en toda su complejidad la propuesta que acababa de hacerle, o tal vez pensaba que él era indiferente, o bien no le importaba lo más mínimo la atracción que sentía por él. Así que intentó aclarar las cosas. También sentimos deseo el uno por el otro. Nuestra relación en el hecho matrimonial será muy satisfactoria. Charlotte finalmente respondió. La sangre tinó sus mejillas y bajó la cabeza como un camello dispuesto a recibir su carga. Señor, habló muy despacio, con la intención de remarcar lo que quería decir. No necesito un marido. Él dejó escapar una carcajada. No, sí, absurda. El ala de su sombrero empezó a temblar, y el temblor se transmitió a sus brazos y los dedos de sus manos. Alarmado, Winter intentó aferrar sus dos manos para calmarla. Con un enrabietado movimiento peor que cualquiera de los que le había visto a Leila, Charlotte le apartó las manos. Marcando las sílabas al hablar, dijo. Ya he oído ese discurso antes. Tomó aire. Ya me habían dicho antes que era muy apta, que tenía una educación exquisita, que era virtuosa y que, por lo tanto, merecía el privilegio de casarme con un buen partido a pesar de ser pobre, teniendo así la oportunidad de expresar mi gratitud y mi absoluta devoción por el hombre en cuestión hasta el fin de mis días. Sus palabras llevaron a Winter a comprender que no se había expresado correctamente. Espero que... Me importa bien poco lo que usted espere. Ni alzó la voz ni habló de un modo violento, aunque seguía temblando como si las emociones surgiesen de su interior como la lava de un volcán. Cuando tenía 17 años, era una jovencita obediente que hacía todo lo que le ordenaban, aunque eso significase no ser otra cosa que el receptáculo vacío que un hombre pudiese llamar esposa. Pero alteré mi destino. Su mirada era puro hielo. No puede engañarme, señor. Sé que lo sabe todo. Quienquiera que le haya contado mi historia no se habrá dejado en el tintero la mejor parte. Winter intentó manifestar su más sincera empatía para, de ese modo, calmarla un poco. Su historia al completo me parece trágica. Ella consideró su empatía como un insulto. La parte a la que me refiero no lo es. Dejó de temblar. Esta parte es un triunfo, porque me marché. Dejé la casa de mi tío llevándome solo una bolsa y un billete de transporte público para Londres. Winter hizo una mueca de dolor. Pensar en Charlotte a los 17 años, sola, montada en un coche camino de la ciudad, era una imagen que le aterrorizaba. A pesar de saber que su historia acababa bien, o acabaría, siempre y cuando aceptase su proposición, deseaba protegerla del miedo y la soledad que había sufrido. Así se cifraba la influencia que ella ejercía en él. Fui a casa de una conocida, dijo, una plebeya que deseaba por encima de cualquier otra cosa que su hijo entrase a formar parte de la alta sociedad. Me contrató. Me contrató por el mismo motivo por el cual soy la mujer adecuada con la que contraer matrimonio. Para cuando supo de mi historia de rebelión, su hijo estaba ya bien encaminado para la aceptación social y me permitió acabar el trabajo. El nudo que Winter sentía en la boca del estómago se aflojó un poco. Fue amable con usted.
Era una mujer despreciable que me pagó menos de lo acordado aludiendo al escándalo de mi pasado. Había deseado que Charlotte le contase su historia, que compartiese con él el trauma de sus experiencias pasadas para poder demostrarle su tolerancia. Sin embargo, por alguna razón que aún no podía entender, ella no estaba respondiendo con la relajación propia de su omnipresente cautela. Cuando Baraka le habló de las mujeres, ya le advirtió de ello. Le dijo que a veces las mujeres no llegan a entender que los intereses de sus maridos se centran básicamente en su propio corazón. Winter nunca había experimentado personalmente algo así, por lo tanto lo había tomado como una especie de mito. Ahora tuvo que disculparse mentalmente con Baraka, quien sin duda debía de estar sentado a la derecha de Alá y riéndose en ese momento de la ingenuidad de Winter. Me aflige que su situación no fuese en aquel entonces la ideal, y todavía me aflige que su situación siga haciéndola infeliz. No soy infeliz, respondió con frialdad. Él ignoró su respuesta. Pero yo soy un hombre. Usted es una mujer, y tiene que confiar en mí si le digo que sé lo que más le conviene. Charlotte empezó a temblar otra vez. ¿Se casará usted conmigo? Eso es lo más adecuado. No pasaré por el altar aunque eso signifique seguridad y aprobación por parte de la sociedad que antaño me rechazó. Su vehemencia resultaba más llamativa precisamente por su contención. Llevo 9 años sola, señor. Y sola estaré hasta el día en que me muera. Él estudió con detenimiento su rostro. ¿Me está rechazando? No le estoy rechazando, señor, estoy haciendo patente mi indiferencia. Winter le permitió que colocase la mano en el pomo de la portezuela y que la abriese. Habían colocado el escalón bajo la misma y ella lo utilizó para descender al tiempo que un sirviente se acercaba para ayudarla. Winter esperó a bajar al suelo antes de decirle. A pesar de su indignación y su indiferencia, Lady Señorita Charlotte, estoy convencido de que está usted enamorada de mí. Ella se volvió hacia él, pero él no pudo verle los ojos por debajo del ala del sombrero. Me temo, Lord Ruskin, que no sabe usted lo que es el amor. 18.